Christmas memories. ¡Hola mis amores! Hace 2 años también hicimos la serie de Navidad juntos. Chiqui, 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 chiqui. ¡Hola mis amores! La serie de Navidad de este año quizás no van a tener 30 tutoriales, pero sí que vais a tener ideas muy chulas para decorar vuestra casa. No olvidéis que tengo abajo en la cajita de información el enlace a todos los otros 60 y pico de videotutoriales navideños de los otros 4 años. Si no me conoces todavía, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Sígueme aquí en YouTube y en mis redes sociales. Activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subo un vídeo y así no pierdes ningún vídeo. Ha sido un año muy duro y sigue siendo aún. Ahora mismo estoy grabando esos videotutoriales sin saber que voy a poder estar con mi familia con Navidad, pero no vamos a dejar de animarnos, así que espero que estos vídeos te entretienen un rato, aunque sea por un par de minutos. Te puedes desconectar un poco y quizás por las circunstancias no tienes ganas de hacer nada este año, pues espero por lo menos que te regale una sonrisa. Dicho suficiente, vamos a empezar. Primero de todo vamos a quitar todas las otras decoraciones que tenemos, más que nada para que no se sobrecarga con las cositas de Navidad. Aprovechamos y limpiamos. Para la siguiente manualidad necesitas un trozo de goma eva, o en mi caso voy a utilizar una esterilla de yoga porque tengo una doble puerta y necesitaba un trozo muy grande. Lo puedes cortar a medida, pero en mi caso no va a ser necesario porque es justamente el tamaño de la puerta. Y si tú tienes solamente una puerta, ya te he dicho, un trozo de goma eva ya te sirve. Me hubiera gustado mucho utilizar esta tela roja estampado, pero no tengo suficiente, así que al final voy a utilizar esta tela. Y necesitas un spray adhesivo. Yo voy a utilizar el de Pinty Plus, que es además removible, que significa que después de esa temporada queremos cambiar el tipo de tela, que aún podemos quitarlo y volver a poner otro. Echas una buena cantidad de spray en la tela y después colocamos la esterilla encima o la hoja de goma eva. En caso que vas a utilizar una esterilla como yo, no lo dejas en rollo hasta el último momento porque de verdad me ha complicado un poco porque los laterales dorados se enrollaban. Ahora cortamos la tela con un margen de unos 10 centímetros alrededor y hacemos la vuelta. Ahora lo que podemos hacer es quitar las arrugas en caso que hay. Y como este spray adhesivo es removible, significa que podemos quitar la tela y volver a pegarlo. Eso lo hacemos hasta final, hasta que tenemos todo pegado, echamos un poco de spray más en caso que haga falta y seguimos estirando y apretando la tela hasta que está totalmente liso y pegado. Hacemos la vuelta y lo único lo que nos queda es pegar los sobrantes, los solapas, y primero voy a hacer los laterales, el otro lado echamos un poco de spray en la alfombra y luego ponemos la tela encima. Apretamos bien y repetimos este paso en los dos lados que faltan. Para lo siguiente necesitas un felpudo muy básico, normal, sencillo y un stencil para las ventanas. Voy a echar un poco de spray adhesivo en la parte de atrás para que se quede mejor pegado y con spray de pintura negro mate voy a pintar este stencil al felpudo. Cuesta un poco porque como el adhesivo no pega muy bien a los pelitos del felpudo, así que tuve que aguantarlo muy bien y me he pintado los dedos enteros, pero me da igual porque el resultado vale muchísimo la pena. Estoy encantada. Ya estamos listos para empezar a colocar las cositas. Empezamos con la alfombra de los cuadros, luego el felpudo, y estos discos de madera son buenísimos para crear un ambiente muy acogedor y para crear diferentes niveles. En caso que no te gusta la parte de abajo de tu arbolito, en mi caso es bastante mono con el saquito, pero en caso tuyo es más sencillo, puedes utilizar muy bien un cubo. Aquí tienes mi trineo del año pasado, otros arbolitos. La decoración voy a hacer muy sencillo, de hecho que ya pongo varios diferentes tamaños de arbolitos, mis farolillos que no pueden faltar.
Y quiero hacer unas coronas para la puerta y como tengo unas plantas enredaderas en el jardín que pierden las hojas en otoño y invierno y creo que son perfectos para hacer una corona. Primero hago un círculo y mientras que aguanto el inicio, con el resto voy haciendo vueltas alrededor como si fuera una trenza de 2 y sobre todo hay que aguantar muy bien el inicio, no soltarlo hasta que has vuelto a pasarlo y entonces ya está sujeto. Cuando te terminan las ramas, lo que puedes hacerlo es meterlos en el medio para que no se sueltan o atarlo con una cuerda rústica. Y esto puedes seguir haciendo hasta que la corona tiene el grosor deseado. Sí que es verdad que no sé cómo este va a salir porque de momento no está seco, así que primero voy a dejar que se seca y ya os contaré en el siguiente vídeo cómo están y obvio que os enseño cómo lo voy a acabar decorándolas. Por cierto, los míos mantienen muy bien la forma, pero en caso que no, siempre puedes poner en el centro un alambre. Ahora vamos a hacer una escalera decorativa con esas ramas de árbol. Ponemos un poco de pegamento entre las dos maderas, cogemos una cuerda rústica y empezamos por la parte de adelante, dejamos que cruce por la parte de atrás y antes que hacemos el nudo pegamos un poquito de pegamento y apretamos bien. Cuando hacemos esto hacemos la vuelta a las escaleras, cortamos los extremos a medida en la parte de atrás y con un poco de pegamento las enganchamos. Yo he hecho 3 escalas, pero este obvio es a gusto. Y ahora para dar toque final, unas piñas y listo. ¿Qué os parece el resultado? Ya tenemos la entrada totalmente en ambiente Navidad. Me encanta, estoy súper contenta cada día llegar aquí, sobre todo por la tarde cuando están las lucecitas encendidas. Espero que os sirva mucho de inspiración. Os dejaré en la cajita de información los enlaces a los antiguos proyectos que habéis visto pasar por ahora, pero no habéis visto el tutorial todavía. Y los enlaces a los vídeos tutoriales de Navidad anteriores. Espero que te haya gustado esta idea mucho. Si es que sí, deditos arriba aquí abajo, déjame un comentario porque os leo siempre. Y sobre todo compartir el vídeo con quien crees que tiene que ver este vídeo. Sígueme aquí y en mis redes sociales y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep.